Así es, todos ya conocemos la franquicia de Scream, al poderoso Ghostface, una de las pocas sagas que, hasta la actualidad, ha sabido mantenerse estable y volver de forma honorable, conservando a los mismos protagonistas, incluyendo nuevos personajes y asesinos, algunos más interesantes que los anteriores, y otros no tanto. Aunque Scream 4 no diga lo mismo para todos, de todos modos no estuvo tan mal, a pesar de tener personajes imbéciles y una trama un tanto rara. Y de eso es justamente de lo que hablaremos en este video. Para los que no conocen Scream, se trata de un universo de películas de terror protagonizadas por personajes jóvenes como Sidney, Gale y muchos más, donde el asesino Ghostface se dedica primero a asustar a sus víctimas antes de rematarlas, mediante llamadas telefónicas o manipulaciones psicológicas. Al final, el asesino resulta ser alguien muy cercano a ti, siguiendo las reglas y jugadas de una película de terror dentro del universo llamada Stab, haciéndote desconfiar incluso de tu propio novio o tu mejor amiga, si es realmente necesario. La identidad de Ghostface se revela al final de cada película, y cada asesino tiene motivos e intenciones diferentes. Venganza, obsesión, adicciones, entre otros. Y en este video vamos a hablar de un tema sumamente importante que lleva años siendo discutido y que recientemente ha vuelto a hacer mucho ruido con el tráiler de Scream 7 y el regreso oficial del actor Matthew Lillard a la franquicia. Estamos hablando de Schumacher, el segundo asesino de la primera película y compañero de Billy Loomis, quien tuvo un final distinto al de Billy y, a mi parecer, fue el más loco de todos. Para quienes no están informados, durante años se ha hablado sobre la posibilidad de que Schumacher haya sobrevivido de alguna manera a la televisión que le cayó en la cabeza al final de Scream 1996, y que podría haber estado ocultándose en las sombras todo este tiempo, regresando en algún punto para vengarse de Sidney y compañía. Para muchos, esta idea no era nada descabellada. Al contrario, era, o sigue siendo, bastante probable. ¿Y saben por qué? Porque Schumacher fue el único asesino que no recibió un disparo en la cabeza. ¿Y cuál es la regla más importante para acabar definitivamente con un asesino en una película de terror? Exacto, siempre dispárale en la cabeza. Schumacher no fue la excepción, y aún así nunca recibió ese disparo. Ni siquiera su cuerpo fue encontrado, lo que avivó todavía más los rumores sobre su hipotética supervivencia. Y en este video vamos a explorar este tema ahora que el tráiler de Scream 7 nos ha dado aún más pistas importantes. Pero antes que nada, para quienes se preguntan, ¿de dónde nació la teoría de que Schumacher podría seguir vivo? La teoría sobre la supervivencia de Schumacher no nació únicamente del fandom, sino que estuvo fuertemente alimentada por los planes originales que tenía Kevin Williamson para Scream 3. En la idea inicial del creador de la saga, Schumacher no estaba muerto. Su muerte en la primera película nunca fue mostrada de forma completamente explícita, y eso no era un error, sino una puerta narrativa abierta. En esta versión temprana del guión, Stu había sobrevivido gravemente herido y había sido arrestado y enviado a prisión tras los eventos de Scream. Años después, desde la cárcel, Stu se convertiría en el verdadero antagonista de Scream, pero no regresaría usando la máscara de Ghostface ni persiguiendo víctimas personalmente. En su lugar, Stu habría evolucionado en algo mucho más peligroso. Un manipulador, alguien que entendía perfectamente las reglas del cine de terror y que utilizaba ese conocimiento para controlar a otros asesinos desde las sombras. En este plan original, Stu sería el líder de una red de imitadores de Ghostface, jóvenes influenciables que asesinaban siguiendo sus instrucciones, convirtiendo los crímenes en una especie de juego macabro inspirado en las películas de Stab. De esta forma, Stu pasaría de ser un asesino impulsivo y caótico a una mente fría y estratégica, demostrando que nunca fue solo el loco del dúo, sino alguien capaz de aprender, adaptarse y evolucionar. Este enfoque habría llevado la saga a un terreno mucho más oscuro y perturbador, planteando una idea peligrosa. Ghostface ya no sería una persona, sino un concepto, algo que podía ser heredado, replicado y perfeccionado. Sin embargo, estos planes jamás llegaron a concretarse. Tras los eventos reales ocurridos a finales de los años 90, especialmente la tragedia de Columbine en 1999, Hollywood comenzó a censurar y evitar cualquier historia que pudiera interpretarse como una glorificación de la violencia juvenil o la creación de cultos de asesinos. El concepto de un criminal carismático influyendo a otros desde prisión se volvió inmediatamente problemático. Como consecuencia, el guión de Scream 3 fue reescrito casi por completo. Schumacher fue eliminado de la historia, el enfoque se suavizó, y el antagonista final terminó siendo Roman Bridger, un villano que, aunque funcional, muchos consideran improvisado y menos impactante.
Este cambio explica por qué Scream 3 se siente tan distinta al resto de la saga. Menos violenta, más cómica y con un tono mucho más seguro. Lo que pudo haber sido la entrega más oscura de la franquicia terminó convirtiéndose en la más divisiva. Y aún así, la idea de Schumacher nunca murió del todo. Su ausencia, la falta de una confirmación visual definitiva de su muerte y el conocimiento de estos planes cancelados mantuvieron viva la teoría durante décadas, una teoría que hoy, con el regreso de Matthew Lillard a la franquicia y Scream 7 en el horizonte, vuelve a cobrar fuerza como nunca antes. Aunque Scream 5 y Scream 6 nunca confirman oficialmente que Schumacher siga con vida, ambas películas juegan constantemente con esa posibilidad, utilizando guiños, diálogos y decisiones narrativas pensadas claramente para los fans más atentos de la saga. En Scream 2022, la figura de Stu vuelve a estar presente de forma más insistente que en cualquier otra secuela anterior. No solo se le menciona directamente en varias ocasiones, sino que la película regresa a un lugar clave, la casa de Schumacher, el escenario del clímax de la primera entrega. Esta decisión no es casual. Volver a ese espacio revive el recuerdo de su muerte y, al mismo tiempo, reabre la pregunta que la saga nunca cerró del todo. ¿Realmente murió Stu? Además, Scream 5 introduce una nueva generación de asesinos obsesionados con la franquicia Stab, fanáticos que no solo admiran las películas, sino que buscan replicarlas y corregirlas. Esta idea conecta directamente con el concepto original descartado de Scream 3. Seguidores influenciados por el legado de Ghostface, dispuestos a matar para preservar una visión pura del terror. En otras palabras, Scream 5 no necesita mostrar a Stu con vida para que su sombra siga influyendo. Su legado se manifiesta en la forma en que los nuevos asesinos piensan, actúan y justifican sus crímenes, convirtiendo a Ghostface en algo más grande que una sola persona. Scream 6 lleva este juego un paso más allá. La película introduce el llamado Santuario de Ghostface, un espacio que funciona como un museo macabro dedicado a los asesinos del pasado. Allí se exhiben objetos icónicos de la saga, incluyendo referencias directas a Schumacher y a la famosa televisión que, supuestamente, acabó con su vida. Pero lo más importante no es el objeto en sí, sino el diálogo que lo acompaña. Cuando uno de los personajes menciona la muerte de Stu, se añade una frase clave. Si es que realmente está esa línea, breve pero deliberada, no aporta información nueva dentro del canon, pero sí cumple una función meta muy clara. Recordarle al espectador que la duda sigue existiendo. Es una forma consciente de mantener viva la conversación sin comprometerse a una respuesta definitiva. Además, Scream 6 refuerza la idea de que Ghostface ya no es solo un asesino, sino un símbolo heredado, una identidad que puede ser adoptada por cualquiera que entienda las reglas del juego. Este concepto encaja perfectamente con la versión original de Stu como manipulador y arquitecto del caos, alguien que no necesita estar físicamente presente para seguir controlando la narrativa. Así, tanto Scream 5 como Scream 6 funcionan como una especie de puente entre el pasado y el futuro de la franquicia. No resucitan a Schumacher, pero tampoco lo entierran del todo. En lugar de eso, lo convierten en una figura mitológica dentro del universo de Scream, alguien cuya ausencia pesa tanto como su posible regreso. Y es precisamente este juego constante con la nostalgia, las teorías y los planes descartados lo que prepara el terreno para lo que muchos consideran inevitable. Que Scream 7 finalmente decida responder la pregunta que la saga ha evitado durante casi 30 años. ¿Qué pasó realmente con Schumacher? Después de analizar los planes originales de Scream 3, los guiños constantes en Scream 5 y Scream 6, y las pistas dejadas en el tráiler de Scream 7, queda claro que la franquicia ha estado jugando con la figura de Schumacher durante años. No como un simple asesino del pasado, sino como un fantasma narrativo, una presencia que nunca se fue del todo. Stu representa algo que Scream siempre ha explorado, la idea de que el verdadero horror no es la máscara, sino quien está detrás de ella, y por qué. La teoría más sólida no es que Stu haya estado asesinando activamente todo este tiempo, sino que sobrevivió, desapareció y decidió esperar. Aprendió de sus errores, observó cómo otros tomaban el manto de Ghostface y cómo todos, uno por uno, fallaban. Mientras tanto, el mundo lo dio por muerto. Si Scream 7 decide traerlo de vuelta, no tendría sentido hacerlo como un asesino impulsivo o caótico. El Stu que regresaría sería alguien más frío, más calculador, alguien que ya no necesita demostrar nada, solo cerrar el círculo que comenzó en Oxboro. El incendio de su casa no sería un simple acto de destrucción, sino un ritual de cierre.
borrar el pasado, quemar la versión antigua de sí mismo y renacer como algo nuevo. No el Ghostface que corre, sino el que controla la cacería. Stu no regresaría para jugar, regresaría para terminar lo que empezó. Si dejamos a un lado el fanatismo y analizamos el canon con frialdad, las probabilidades se dividen así, en contra de su supervivencia. Oficialmente, Stu es considerado muerto dentro del canon. Nunca se ha mostrado evidencia directa de que haya sobrevivido. Kevin Williamson ha afirmado en el pasado que Stu murió en Scream 1996, a favor de su supervivencia. Nunca recibió un disparo en la cabeza. Su muerte no se muestra de forma explícita ni definitiva. Su cuerpo nunca fue exhibido ni mencionado. Posteriormente existieron planes reales para que sobreviviera y regresara a Scream 5 y 6. Reactivaron deliberadamente la duda. El regreso de Matthew Lillard no es casual. Veredicto honesto. Probabilidad de que esté vivo dentro del canon tradicional. 30.140% probabilidad de que la saga lo traiga de vuelta de forma creativa, flashbacks, manipulación, legado o sorpresa narrativa. 70.180%. En otras palabras, Stumacher probablemente está muerto, pero narrativamente, nunca ha estado más vivo. Si Scream 7 decide finalmente responder la pregunta que ha perseguido a la franquicia durante casi 30 años, no sería solo un regreso inesperado, sino el cierre perfecto de una historia que comenzó con una llamada telefónica en Oxford. La idea de utilizar rostros del pasado de la franquicia, como Billy Loomis, Stumacher u otros personajes icónicos, mediante tecnología digital encaja perfectamente con el discurso moderno de Scream. Identidades falsas, manipulación, suplantación y la dificultad de distinguir lo real de lo fabricado. Desde un punto de vista temático, tendría sentido. Un Ghostface capaz de usar IA para recrear voces como lo hizo Roman en su momento, rostros y vídeos del pasado sería una evolución natural del terror tecnológico que la saga siempre ha anticipado. Sería, en esencia, la mentira definitiva. Sin embargo, aquí surge el problema. Si el regreso de Stumacher se limitara únicamente a un deepfake, una recreación digital o una ilusión artificial, sería un desperdicio narrativo enorme. No solo por el peso histórico del personaje, sino porque reducirlo a una herramienta tecnológica le quitaría todo aquello que lo hizo memorable. Su imprevisibilidad, su locura genuina y su presencia caótica. Stu no funciona como un simple rostro del pasado. Funciona como una amenaza viva. Además, recurrir a la IA como única explicación podría sentirse como una salida fácil, una forma de jugar con la nostalgia sin comprometerse realmente con la historia. Sería repetir la idea del regreso sin asumir las consecuencias narrativas que este implica. Otro punto en contra de esta opción es que Scream siempre ha criticado las soluciones perezosas del cine moderno. Usar a Stu solo como un deepfake podría entrar precisamente en aquello que la saga suele satirizar. Revivir personajes icónicos sin alma, solo para generar impacto momentáneo. Incluso dentro del propio universo de Scream, una revelación así podría resultar decepcionante. Después de décadas de teorías, pistas, guiños y expectativas, descubrir que todo se reduce a una simulación digital sería, para muchos, un anticlímax. Si Scream 7 decide utilizar la IA, debería hacerlo como herramienta complementaria, no como sustituto. Como una forma de confundir, manipular o sembrar el caos, que de hecho ese es el plan de la trama, pero no como la respuesta final al misterio de Stumacher. Porque si algo ha dejado claro la franquicia a lo largo de los años es esto: Ghostface no es solo tecnología, ni reglas, ni disfraces. Es intención. Es motivo. Es alguien que elige matar. Y Stumacher, si regresa, merece hacerlo como lo que siempre fue. No un reflejo digital del pasado, sino una presencia real, incómoda y peligrosa. Cerrar su historia con un truco tecnológico no solo traicionaría al personaje, sino también al espíritu mismo de Scream. Y quizás esa sea la verdadera pregunta que Scream 7 tendrá que responder. ¿Quiere jugar con la nostalgia, o atreverse, por fin, a enfrentar las consecuencias de su propio legado? Y bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado este vídeo, comenten en los comentarios qué opinan sobre la supervivencia de Stu. Y si les gustó el que vimos al final, los estaré leyendo y dándoles corazón. Nos vemos en un próximo video, saludos de parte de Noir Fanfics.